Vamos a dibujar una perspectiva de cuadro inclinado. Dibujamos el horizonte, una línea horizontal, y vamos a hacer, por ejemplo, que el prisma venga por aquí de la casa y hasta aquí, hasta esta fuga. Vamos a poner aquí otra fuga y aquí el prisma que llegue hasta aquí. Bueno, entonces tenemos esta forma poligonal y vamos a hacer ahora una fuga hacia abajo. Por ejemplo, aquí. Entonces vamos a hacer que la casa llegue, por ejemplo, hasta aquí. Aquí le ponemos el primer piso y aquí el segundo. Podríamos calcular las distancias, pero bueno, tiene un trazado algo complejo, con lo cual ya tenemos estas líneas que van hacia esa fuga. Vamos a poner, por ejemplo, aquí unas escaleras. Pongo hacia este punto. Ponemos aquí un descansillo. Aquí el cuadrilátero. Ponemos aquí la rampa. Entonces la rampa, como está en este plano y tiene aquí estas dos fugas, quedará sobre esa línea. O sea que si la ponemos, por ejemplo, aquí, esta línea cortará sobre este horizonte H, ¿no? Ya que, como vemos, forma parte de este plano y tiene aquí las dos fugas. Como queda muy lejos ya no lo hacemos, ¿no? Pero las dos irían hacia el mismo punto. Luego esto irá también hacia este punto. Y ahora tenemos aquí la rampa. Esto cae en vertical hasta aquí. Y ahora vendrá por aquí. Y tendremos esta otra rampa. Y ahora, ¿dónde cae esto? Bueno, pues es en este plano. Eso quiere decir que el horizonte quedará sobre, o sea, la fuga quedará sobre este horizonte 2, ¿no? O sea que esta línea va a cortar a esta muy lejos. Y esta será una paralela, que donde corte aquí fugará en F1, vamos a llamar F2 y F3. Donde corta aquí va hacia F1. Como vemos, ya se distorsiona mucho por el efecto de la anamorfosis angular, ¿no? Entonces tenemos ahí las rampas para las escaleras. Aquí pondremos, por ejemplo, una puerta fugando hacia 2, ¿no? Aquí fugando hacia, vamos a poner aquí una especie de balcón. Entonces lo vamos a traer hasta aquí, alineado con esto. Entonces va a venir hasta aquí. Entonces esto corta aquí. Eso quiere decir que el balcón vendrá hasta aquí. A ver, debe estar alineado esto con esto. Ya es cuestión de precisión y esto va a llegar hasta aquí. Con lo cual tenemos el balcón, va a ser este. Y luego llega esto hasta aquí. Ponemos aquí una puerta, por ejemplo. Debe fugar hacia 3. Y esto debe fugar hacia 2. Y esto hacia 3. Y hacia 1. Y aquí vamos a poner otra puerta también fugando hacia 3, hacia 1 y hacia 3. Dejando aquí un escalón y hacia 2 y hacia 3 y hacia 1. Bueno, con lo cual ya vamos cuadrando todos los detalles. Entonces ponemos aquí la barandilla, corta aquí, hacia 3 y hacia 2. Bueno, por último ponemos aquí una ventana y va a llegar hasta aquí y hasta 1.
con lo cual ya la tenemos al completo, y hacia 2, y hacia 3, y hacia 1. Bueno, por último marcamos aquí la posición para escaleras. Tendríamos que hacer el perfil de todas estas líneas que irían todas hacia 3. Y aquí igual todas estas irían hacia 1, cada vez más grandes. Habría que tomar las medidas. Entonces donde corta aquí iríamos marcando líneas hacia 1 y hacia 2, con lo cual tendríamos el primer escalón, luego tendríamos el siguiente, hacia 2 y hacia 1, hacia 2. Entonces esto quedará ahí por encima, esto también, y tendríamos los escalones que bajarían por aquí hacia 3, ¿no? Entonces esto lo bajamos ligeramente. Y ahora aquí ya tenemos estos escalones que bajarán por aquí hacia 3, hacia 1, y ahora tendremos esto hacia 2. De manera que estos van hacia 3 todos. Y aquí terminamos, ¿no? Con lo cual aquí habría que ir fugando también hacia 1. Hacia 1 y fugando aquí hacia abajo. Hacia abajo. Entonces aquí marcaríamos esto hacia 2, hacia 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 y 3. Con lo cual todas estas deben ser líneas que, como sabemos, están en este plano y por lo tanto tienen la fuga en H sub 2. Entonces vamos a marcar esto un poco más hacia abajo. Y aquí nos han quedado algunos muy largos, pero bueno. Entonces habría que hacerlo, vamos a hacerlo un poco más. No es fácil hacerlo así todo a ojo, sin calcular nada. Bueno, pues tenemos aquí este plano y todas estas líneas fugan hacia F2 y hacia F2 y esto hacia F1 y hacia F1. Bueno, con lo cual ya tendríamos ahí con bastante distorsión, pero bueno, vamos a ampliar aquí un poco la casa ya que tenemos espacio y ponemos entonces aquí una especie de, vamos a bajarlo un poco más hasta aquí, una especie de terraza. Corta aquí, va a 3, va a 3, va a 1, va a 2 y va a 3. O sea que donde corte aquí unimos con 2. Bueno, y tenemos este saliente que habría que darle todo el grosor, ya que no es de papel la casa. Entonces bajamos por aquí y aumentamos aquí un pequeño fragmento para la casa que fugará hacia 3. Hacia 1 quiero decir ahí, hacia 2, aquí por ejemplo hasta aquí, y aquí hasta 3, poniendo aquí una nueva puerta que llegue hasta aquí. Bueno, pues tenemos ahí la última parte. Bueno, tenemos una casa con sus 3 fugas y recordamos lo importante es saber hacia dónde van las fugas de cada cosa, y como este polígono irregular aquí con los escalones, todas estas líneas deben fugar todas ahí abajo hacia 3, como en realidad tiene aquí una fuga y aquí la otra, eso quiere decir que cuando hay una línea inclinada que no coincide con esas dos direcciones, esta o esta, pues esa línea va a tener la fuga sobre esta recta, ¿no? Y lo mismo con estas. Como en realidad este cuadrilátero, bueno, no es un cuadrilátero, este polígono irregular tiene aquí estas dos fugas, ¿no? Una la que corresponde a la base y otra la que corresponde a las verticales, pues la fuga de estas líneas pues necesariamente irán todas hacia
un punto de esta recta HSU2. Bueno, vamos por último para que se perciba un poco mejor, darle un poco de sombra, a ver si con esto. Entonces le damos sombra a un lateral solo. Entonces tenemos, por ejemplo, este lateral de la casa, sombra. Y llega hasta aquí. Continúa por aquí abajo hasta aquí. Y corresponde también a la sombra para este lado de la casa. Y ahí la puerta también iría en sombra. Y luego tenemos este fragmento aquí en vertical. Bueno, tenemos también todo esto en sombra si pensamos que el muro es opaco. Bueno, luego tendríamos aquí esto que proyectaría su sombra, los escalones. Hemos puesto uno de más, pero bueno, aquí no, aquí la proyectaría aquí detrás. Entonces vamos a imaginar que la sombra viene por aquí y que este punto cae aquí. Por lo tanto, la sombra de esto será esto. Ahora tenemos la sombra de esto que vendrá por aquí, subirá un poco. Y va a hacer esto hasta que caiga aquí en este punto, o sea que en el punto de corte lo unimos aquí con esta intersección y llegará hasta aquí. Y ahora la sombra de esta será una paralela e irá hacia F2. Bueno, pues tenemos aquí una línea que pertenece al plano del suelo y el plano del suelo corresponde a 1, 2, entonces su fuga está en 1, 2. Vale. Bueno, y lo mismo aquí. Aquí donde corte, pues esa fuga la unimos con esto y tenemos ya la sombra que proyecta esta línea sobre este muro. Pero ahora entra por aquí y hace esto. Y aquí proyecta en el espacio en esta dirección la fuga en el rayo por aquí, entonces aquí una paralela provocando aquí esta sombra. Con lo cual ya lo tendríamos al completo. Eso sí, esto continuaría por aquí, ya que es todo vertical. O sea que todo esto quedará en sombra. Hasta llegar aquí. Y aquí, pues sigue la dirección esta hacia la misma fuga. Y donde corta aquí, pues la sombra de esto vendrá por aquí. Vendrá por aquí, corresponderá a esto. Bueno, a partir de aquí subiría hasta donde cortaría, ¿no? Pero tenemos la sombra de esto antes y proyecto aquí su sombra, con lo cual vendría por aquí y aquí detrás una paralela a esta. Sí, no, esta es la que proyecta, a ver dónde quedaría, o sea, donde corta aquí esta dirección, donde corta aquí el muro, entonces vendría por aquí. Ya lo marcamos todo esto en sombra. Bueno, parece que estaría ya completo. Aquí marcamos también la sombra hacia adentro. Y viene por aquí, proyecta su sombra aquí. Esto también proyectará aquí este triángulo y tendrá su sombra todo por aquí. Que vendrá por aquí el triángulo ese. Y todo esto en sombra con su grosor. Bueno, todo esto quedará en sombra y esto también. Bueno, con lo cual ya estaría. Lógicamente aquí también sobre el muro proyecta la sombra y esto estará en sombra por estar de este lateral. Aquí también proyectará la sombra sobre la pared vertical y dejará la sombra aquí de la parte superior. Bueno, como aquí hay una barandilla, vamos a poner la sombra de la barandilla. Pues
ponemos aquí el detalle este y vendrá por aquí. Eso quiere decir que la sombra de la barandilla vendrá por aquí. Seguirá esta dirección y lógicamente va a llegar aquí. Al llegar aquí esto iba a subir ya. Esto llega aquí y esto viene así en vertical, entonces vendría más hacia aquí. Bueno, vendría por aquí, luego tenemos este detalle. Luego esto que entra por aquí, la barandilla también proyectará su sombra por aquí y dejará su sombra por aquí por el suelo, en paralelo hacia F1. Entonces marcamos por aquí esta línea, a continuación de la barandilla hasta que corta aquí. Y aquí ahora ya entendemos que viene por aquí el plano vertical, entonces el plano vertical proyecta ahora una sombra vertical. Vale. Entonces la sombra vertical hasta donde llegue, hasta aquí la sombra de esto. La sombra, este punto se entiende que es este, y a partir de aquí habría que unirlo con la intersección con esta línea. Bueno, aquí quedó algo confuso, pero bueno. Entonces ahora tenemos aquí la sombra de un escalón, del siguiente y así todos. El siguiente. Y por último de esto. Como con la sombra este punto cae aquí y va por ahí detrás, ¿no? Y lo mismo aquí detrás, pues tenemos el bloque este que llegará, si esto venía hasta aquí, pues llegará, por ejemplo, hasta aquí. Voy a ponerlo hasta aquí. Fuga hacia F2 y luego va hacia allá, y este bloque pues vendrá por aquí, siguiendo la misma dirección. Y esta dirección coincidente con esta hacia la misma fuga. Bueno, pues eso sería ya la sombra al completo. Bueno, marcamos por último líneas para definir un poco, ya que ha quedado un poco indefinido todo. Aquí tendría cierto grosor, habría que marcar, habría que hacerlo con regla, ya que se hizo con regla. Aquí la sombra llegaría hasta aquí, iría en paralelo hacia allá, siendo ahora más oscuro para los entrantes. Haríamos aquí la línea hasta llegar al final. Aquí esta línea, marcamos aquí el entrante también para la puerta. Pues aquí esto, aquí tendríamos el grosor del muro. Aquí también. Aquí marcamos la línea separadora de luz y sombra, aquí marcamos esta. Aquí está. Aquí marcamos esto también. Aquí esto. Vamos ahí el entrante, y aquí igual, esto también irá hacia aquella fuga, hacia F1. Bueno, es fácil que nos hayamos equivocado en algo.
todos estos hacia F1 y todas estas la de fugar también a F1 y estas a la misma fuga que estas. Esto hacia F2, hacia F1, todo esto en sombra. Más oscuro por último para ahí, para los entrantes, lo mismo aquí y también por aquí todo. Y aquí también. Vamos a marcar aquí el pasamanos, la barandilla y esto de aquí, marcando aquí estas líneas también hacia F y todas sus sombras por aquí, lo mismo por aquí. Y la sombra esta que proyecta. Esto como es vertical, pues no caerá en vertical, será la continuación de esto. Bueno, tenemos así una síntesis del boceto. Aquí, como da todo luz, las que son verticales deberían llevar más sombra. Esto debería ir hacia allá. Entonces lo que sí podríamos es poner tonos medios y cuidar que las distancias fueran iguales y todas hacia aquel punto, hacia 1. Que eso ahí no está muy cuidado, ¿no? Entonces ya para hacer ese efecto podemos coger una tiza y extender ya con tonos medios. Entonces los planos verticales algo más de oscuridad, entonces estos podrían llevar un poco más y vamos ahí más oscuro, entonces todos los verticales aquí algo más oscuros. Y esto recordamos que debe llevar un tamaño algo mayor. Sabía que esto realmente hay una pendiente. Entonces podemos diferenciar y poner estos planos algo más oscuros. Hacerlos verticales algo más oscuros que los que son horizontales, por ejemplo. Ponemos este también algo más oscuro. Y este más oscuro. Dejando más claro el superior. Entonces dejamos los verticales con luz y los demás con un tono medio. Sacamos la sombra de esto. Esto debe ir al punto de intersección, no es que esté muy allá. Este punto sería la sombra de esto, bajaría luego en vertical y bueno, ahí coincide con esto. Luego la sombra vendría por aquí. Aquí ponemos el detalle del entrante.
Bueno, por último, si queremos hacer pues también este plano de atrás es paralelo y por tanto este también llevará sombra ahí. Bueno, revisamos, ponemos allí por último los mayores contrastes ahí en los entrantes, sobre todo en las partes superiores y en estos entrantes. Y en este entrante. Bueno, por último podríamos pensar que esto se refleja hacia abajo, va hacia la misma fuga, entonces proyecto aquí la misma tonalidad azul, con lo cual podemos extender esto un poco hacia aquí, abajo, como haciendo ver que es el reflejo, y lo mismo aquí por debajo, el reflejo de esto. Entonces también reflejaría aquí esto. Tenemos el reflejo de esto hacia abajo y lógicamente también reflejará, aunque no con tanta fuerza, aquí esto que se va perdiendo. Pues lo mejor con esto. Pues tendremos ahí más el reflejo de todo esto y aquí la zona de luz. Se supone que esto está reflejando y refleja también aquí en la base un poco el cielo, por lo tanto la parte anterior está más oscura. Entonces decíamos que este oscuro se tendría que reflejar y este también. Aquí hay que dejar por aquí este azul. Por aquí. Bueno, voy a hacerlo mejor con bolígrafo azul. Vamos a poner algo más de música. Y ya concluimos. Nos ponemos aquí el tono más oscuro para un primer plano y ahí, como no tenemos azul, lo ponemos en negro la continuación, como si se reflejara un poco. Y ahí un reflejo de esto también y luego el oscuro ya ahí debajo. Bueno, aquí lo podríamos poner, pero también ya casi no se vería, pero además tiene esto. Pero bueno, podríamos extender también un poco el oscuro por aquí, hacia abajo. Y aquí ponerlo un poco hacia adentro. Pero bueno, ya es muy pequeño, ya no se ve, lo vamos a dejar ahí. Bueno, concluimos. Damos aquí esta pared más oscuro y aquí también. Bueno, por último ya, para terminar, los oscuros que le veníamos poniendo ahí por los entrantes, por ejemplo aquí, para diferenciar la sombra y apartarla de la casa, también aquí para diferenciar de esto y para el entrante. Y de lejos, como ya esto se vuelve a perder un poco, pues le podemos dar con un tono de otro color. Llega ahí hasta la esquina. Lo ponemos aquí, incidimos aquí el oscuro. Lo mismo aquí, separado ahí. Bueno,
observamos que estas líneas, pues todas estas serán en paralelo a esa de ahí. Y luego todas estas irán hacia F2, en paralelo a esta. Estas serían las sombras que se proyectarían ahí siguiendo esta misma dirección. Y habría que marcar también los detalles estos. Bueno, había que hacer detalles de puertas, ventanas, pero bueno, ya no lo vamos a hacer. También estos planos verticales no llevarían tanta luz, ya que también son como estos, ¿no? Pero ya tampoco lo vamos a hacer, podríamos diferenciarlos aquí un poco así. Bueno, pensamos que este es el reflejo, o sea que habría que continuar hacia abajo ese tono un poco. A partir de ahí. Pues incidimos allí donde queremos reforzar un poco más de oscuridad y ya está, y ya concluimos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Tenemos una cónica de puntos de fuga, de 3 puntos de fuga, una cónica de cuadro inclinado que se llama. Pues esto decíamos que lo podíamos también reflejar hacia abajo y se vería con más fuerza en las zonas de oscuridad. Y por último podemos también sacar aquí más oscuro para este plano, aparte de los entrantes, y el reflejo hacia abajo ahí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Tenemos por un lado que todas las líneas verticales fugan hacia aquí y luego tenemos que las del suelo fugan hacia la línea horizontal, el horizonte horizontal. Bueno, pues lo dejamos aquí.